Muy buenas noches, Susana. Estaremos atentas en este caso a que los demás diplomantes ingresen para hacer esta clase extraordinaria de reemplazo, ya que la programación la hubiéramos tenido hasta la pasada semana. Les pregunto a ustedes alguna duda. Estuve comunicando a Mónica que la etapa sincrónica empezaba a partir de esta hora, pero no recibí ninguna respuesta. Entonces, rogaría, por favor, si me pudiera comentar la plataforma o cualquier situación. Lo mismo para Susana, por favor. Ya está grabándose la clase. Buenas noches, doctora. Hola, Susana. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? Y si lograste algo. No en todos los casos, por supuesto, porque tiene mayor plazo para realización de los foros, las tareas y las actividades. Sí, doctora, he estado revisando los foros que tenemos, las tareas igual ya presentadas, tomando en cuenta, ¿no?, que también está en esta parte haciendo la valoración de lo que es participación y asistencia, ¿no? Ujú, Entonces, sí, realizando las actividades de acuerdo a las consignas requeridas en cada una de las tareas y foros presentados. Un ujú, aspecto tal vez mencionar respecto al plazo está con diciembre de 2025, ¿no? ujú. Indica que tenemos 360 y varios días, ¿no? En 365 ese caso, días. tal vez esa parte habrá que rectificar, Ujú, y doctora, para que no haya confusión. exacto. De acuerdo, yo verdaderamente, si bien intenté hacer la revisión, yo como estuve demorada en el acceso, pues imagino aprovechar los feriados para hacer las revisiones anticipadas, puede ser. Otra vez reitero, por tercera vez, ¿cuál es el caso de Mónica y qué Mónica es, por favor, el apellido? Estoy media hora queriendo conseguir el retorno o la participación de Mónica y no logro. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, estimada profesora. Buenas noches, doctora. Interesante, ¿no? Quisimos sistematizar y adelantar la clase, pero nos vino esta clase extraordinaria, o sea que agradezco infinitamente su tolerancia. Entendería que esta clase, que tiene más un carácter orientativo y de reemplazo, pudiera ser sistematizada lo más posible, porque no imaginé lo difícil que sería esta jornada, hasta para llegar a casa. Muy complicado todo, porque ya después un día antes de Navidad. ¿Alguna pregunta para Cristina? Si tiene alguna pregunta, comentario. Y los demás también. José Enrique Iglesias, Ever Maita. Con Gustavo ya estuvimos en clases. Marcelo Arancibia ha estado participando. Milton, no sé mucho. Algunas opiniones. En resumen, han habido personas que han decidido avanzar todas las consignas de la plataforma, eso está bien. Hay alguna persona que ha decidido tomar la ruta alterna, que son las consignas de WhatsApp, eso también está bien. Lo importante es lograr el producto final, nada más que está en la plataforma. La plataforma es la que define el producto final. Lo último que teníamos que ver conmigo era esta otra tarea que había logrado, es un poco la perspectiva de los resultados y los procesos de investigación que ustedes llevarían adelante. Verdaderamente alguno de sus compañeros me dijera, no se ve muy bien, pero por lo menos traigo aquí la esencia. Es una tesis de este programa doctoral en una versión anterior que ya ha sido absolutamente defendida. Verdaderamente me permitieron el relevamiento solo y para esta clase y este equipo humano, dada la finalidad. Entonces voy mostrando a modo de orientación porque
Si bien un artículo o un trabajo de producción intelectual es conducente, en definitiva, la tesis doctoral es la que define su grado académico de doctores. Entonces, en el tiempo les estarán pasando los componentes sustantivos que hacen a cada una de las partes de las tesis, pero prefiero dejarles como referencia porque sé que esta clase se graba. Liel Maita levantó la mano. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo está, profesora? Buenas noches, también los compañeros, compañeras. La Bueno, consulta es la siguiente, mira, eh, este doctorado tiene, ¿no? También en la parte intermedia, ¿cómo se llama esto? Una maestría, maestría. ¿verdad? Una maestría. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿este de acá va a ser ese trabajo para el doctorado o el de la maestría también puede servir para hacer este mismo trabajo, la consulta? O netamente, bueno, en realidad tengo lo siguiente. En mi mente está hacer un trabajo de investigación para maestría y otro trabajo de investigación netamente para doctorado. No sé si estoy bien. Estás muy bien. A la fecha, es decir, hasta el día de ayer, yo sé que esa es la condición. O sea, realmente tienen que ser productos totalmente diferentes. Tienen que diferenciarse el objeto de estudio de la maestría distinto, entre comillas, al objeto de estudio de doctorado. Si bien puede seguir como el área o disciplina de tu saber o de tu formación profesional, pues existe la condición de que estos sean distintos. En una primera etapa, cuando se ofertan los programas doctorales, había esa misma confusión que tú tienes, pero ahora sí estás absolutamente claro. Eso es. Gracias, profesora. Entonces, la tesis doctoral tendrá que tener componentes de introductorios, ¿no? Ahora depende. Yo voy orientando en ese sentido y de esta manera. Hay algunas tesis que llevan como capítulo introductorio. En este caso es introducción separada, unas 4 páginas separada del capítulo 1. Evidentemente, si hay una estructura explícita para la tesis doctoral, que es fin también de producción intelectual 1, 2 y 3, tendrán que, al momento de presentación del perfil de tesis, haber presentado también esta estructura. Entonces, definirán ustedes o definirá la estructura para doctorando diferente de maestría, el contenido diferenciando si introducción es capítulo o finalmente hay un capítulo primero que se llama problemática de la investigación. En evidencia, para el ejemplo, hay independencia de manejo de los componentes, por si acaso. Eso he hecho la revisión entre 2 o 3 tesis ya finalizadas, entonces esta me pareció interesante y especifica a su programa doctoral. Todos y todas sabemos planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos de investigación, y esto es la diferenciación entre general y específico. Y la justificación, entiendo, tendrá que ver y estará vinculado estrictamente al objeto de estudio. Van a haber tesis que van a tener una justificación social, otras tesis que van a tener una justificación económica, otras tesis que van a tener una justificación, no sé, de carácter socioproductivo, dependiendo. En este programa de ciencia y tecnología entendería también que tienen sus propias justificaciones. Para el ejemplo que ponemos, hay justificaciones de carácter teórico, de la relevancia y pertinencia del tema, la novedad metodológica, la viabilidad social, la viabilidad económica. Me parece sumamente interesante estas declaraciones, que es absolutamente distinto a esa conceptualización y logro de índice con respecto a lo que había planteado, justificación económica, justificación académica, y por eso me pareció un interesante modelo y lo traigo aquí a la clase.
La delimitación de la investigación es totalmente importante, va a generar contexto, temporalidad, especificidad del objeto de estudio y no se olviden, por favor, la cuestión del aporte científico. Yo soy absolutamente insistente que toda producción intelectual a nivel de maestría y doctorado debiera tener, pues, el aporte de carácter descriptivo, tal vez para maestría, no necesariamente científico, y siempre preguntaré cuál es el aporte científico para el nivel de doctorado. En el sustento teórico, la mayoría de los casos trabajan con estado del arte, identificando y haciendo búsquedas en gestores bibliográficos de las últimas investigaciones vinculantes al objeto de estudio a nivel internacional, a nivel de región latinoamericana, a nivel nacional, y allí hacen pues unas descripciones, identificando cuáles son los autores, qué tipos de tesis, qué tipos de publicaciones se realizan. Reitero que la tesis doctoral, como señala el índice, pudiera ser un aporte teórico, un aporte metódico, un aporte científico, además de otras aristas que conviven en esa lógica. Aporte paradigmático, aporte epistémico, aporte axiológico, aporte ontológico, no sé, dependiendo de la fundamentación que ustedes quieran hacer. Sin embargo, deberán tener mucho cuidado, como bien saben, ¿no? Tanto en el marco conceptual cuanto en el marco teórico, y los componentes de estructuración que ustedes van a plantear, por más técnica y tecnológica que fuera la propuesta, por favor, por más técnica y tecnológica que fuera la propuesta. ¿A dónde me voy? Que en todos y todas, al tratarse de una propuesta de tesis doctoral, estamos hablando en evidencia de una producción escrita de alto nivel, de alta calidad, con dominio de normas concretas y específicas para escritura científica, como las normas APA que vamos a aplicar en esta tesis final, cuando ustedes ya vayan a lograr esta meta, pero también en ese sentido, todas las herramientas que permiten la escritura, ¿no? Todas las herramientas, estamos hablando tanto las herramientas, cuanto estamos hablando también de todas las condiciones de escritura científica. No está por demás que diga situaciones de ortografía, situaciones de sintaxis, situaciones de semántica escrita, situaciones de dominio de conexión de palabras, situaciones de dominio de escritura en tercera persona, situaciones de citación, de paráfrasis, situaciones de normas APA, la definición de normas APA 7, imagino, para este momento. Y el otro aspecto también sustantivo es la cuestión de trabajar con parafraseos. Producción intelectual a este nivel, todos y todas han trabajado con parafraseos, pero por favor tengan cuidado en el manejo de esos parafraseos. No es el caso de este programa, pero en otros programas, en otros posgrados, si acaso no se ha llevado el reporte de similitudes con programas específicos como el Turnitin, no se habilita ni siquiera para la revisión de tutores ni tribunales, menos tribunales. ¿Por qué? Porque existen programas donde el tutor debe emitir una nota donde está respaldando plenamente la producción intelectual de su tesista en autenticidad total. Y esa declaración va acompañada a la presentación del trabajo final con un reporte, sí. En una revista indexada. Y cuando hace un postdoctorado le exigen 5 artículos en revistas indexadas. Hay alguien que está haciendo otra clase, ¿no? Javier está en su clase y también está en mi clase. Porque está hablando de las revistas indexadas, ¿le oyeron? Bueno. ¿Qué estaba señalando? El respaldo y la validación del tutor, de la tutora de tesis,
con respecto a la autenticidad y la validez de la producción intelectual de esa tesis final, sobre todo. Ahora, la mayoría de los programas de doctorado, entiendo, para mi territorio, están pidiendo los reportes de Turnitin u otro programa que tenga esta fidelidad de revisión de contenido en un porcentaje menor al 10% para la habilitación de revisión de tribunales. Entonces, una cosa es que ustedes tengan fuentes bibliográficas de diferentes niveles y condiciones, fuentes técnicas tecnológicas, reitero, van a haber componentes cuantitativos que al momento de la revisión de Turnitin les va a dar, por supuesto, similitud, porque hay componentes cuantitativos que no varían, como el caso de fórmulas, ecuaciones, programaciones, y tienen que tener cuidado también con aquello porque a la presentación de tesis de esta naturaleza en ciencias informáticas, por ejemplo, se hace la revisión de la fuente de origen. Quedas disculpado, Javier. Adelante. Entonces, donde más va a saltar las similitudes en el Turnitin es en el marco conceptual y en el marco teórico. Si acaso la universidad no les da esta condición, ustedes mismos, por favor, contraten un servicio de revisión de Turnitin. Háganlo, porque les va a ayudar con la certificación, les va a ayudar con el reporte y les va a ayudar con todas las fuentes web gráficas que ustedes, con las cuales ustedes hubieran logrado esta construcción teórica, conceptual, metateórica o de triangulación teórica. Al manejo de los componentes teóricos, tengan mucho cuidado en establecer qué tipo de ruta hubieran trabajado en esa construcción escrita de lo teórico. Y pongo el ejemplo a modo de anécdota. Hoy estuve en una defensa de tesis, soy presidente de mesa, entonces había la defensa donde la persona nos presenta una pantalla de triangulación de teorías, pero en el momento de la verdad no había triangulación. Sin embargo, a nivel doctoral, se solicita, por supuesto, que sean más de una teoría que se trabajen, ya sea por comparación, por triangulación, por transversalización u otros métodos que hacen a la construcción teórica. Se dice normalmente que las fuentes bibliográficas sean mejor la de los últimos 5 años, pero dependiendo en qué condición y situación. Si el objeto de estudio que ustedes están trabajando merece una retrospectiva mayor, porque ustedes van a presentar también antecedentes de carácter histórico vinculantes a lo técnico, tecnológico o científico, será totalmente válido, pero esa declaración habrá que hacerla también en la parte metodológica. ¿Qué más? Otro aspecto interesante, me pareció sumamente interesante en esta tesis doctoral, y es que diferencia el marco conceptual del teórico, además, que incluye el marco epistemológico. Cada uno y cada una, así como eligen su ruta metódica, debieran elegir su ruta epistémica. No es normal que lo planteemos así. Y lo que me llamó la atención es que el capítulo 4 incluya la hipótesis independientemente como capítulo, a diferencia de diseño metodológico. En ese caso, por favor, hagan una revisión transcompleja de lo que es la metodología, cómo deben ser los componentes, cuáles deben ser los componentes sustantivos. Si yo fuera tribunal de esta tesis, diría que habría que hacer una revisión de esa diferenciación, porque para mí no me parece que hipótesis independientemente fuera un capítulo separado, sino que en definitiva el diseño metodológico lleva todos los componentes, incluida la hipótesis. Con aquello no estoy poniendo en cuestión el aporte científico de la tesis, que ya está defendida, ya está aprobada, ya tiene nota y todo, pero sí estuviera pensando desde todo punto de vista que los
que el marco metodológico y ese concepto de diseño metodológico más bien lo debemos trabajar en todos sus componentes. Habrá razones, reitero, porque le hubieran permitido hacer la separación, pero la hipótesis, las variables dependiente e independiente necesariamente pertenecen a ese diseño metodológico. ¿Qué más? En el capítulo 6, como todos y todas, tengan cuidado, por favor. El rato que nosotros presentamos los capítulos, además de lo que hubiera dicho en el capítulo introductorio en relación al capítulo primero, si hay un capítulo sexto, de la misma manera se tiene que poner título. Para este caso, en índice, el capítulo sexto no tiene título, aunque en 6.1 se dice que son resultados de investigación. En ese caso, yo prefiero, si fuera la tutora, que repita tanto en título cuanto en 6.1 esto de resultados de investigación, a que el capítulo no tenga el título correspondiente. ¿Qué más? En el capítulo siguiente, además de que se presentan todos los resultados, serán las conclusiones y recomendaciones. No sé, colegas, ¿qué les parece? Aquí estamos en equipo de investigadores, expertos todos y todas, en situaciones de producción intelectual, en situaciones de edición y en situaciones de edición de tesis. Aquí estamos trabajando también dónde debería estar el componente y quisiera saber su parecer, porque no es la primera vez que me está pasando que después de los resultados me encuentro yo con que primero están las conclusiones y las recomendaciones y después la propuesta. Quisiera saber su parecer, por favor. Muchas gracias, levantando la mano o abriendo el micrófono directamente. Nadie se anima, por favor. Mientras espero su participación, recibo una llamada a la vez de un doctorante. ¿Quién se anima en esta diferenciación? Ever Kenta, tienes el micrófono abierto, por favor. ¿Cuál tu opinión? Ever Kenta. Me está apareciendo que Diego Alberto Goitia nos está abriendo una ventana de esta reunión. Doctora, muy buenas noches. Ahora sí oigo. ¿Me escucha, doctora? Sí, oigo. Adelante. Muy amable, doctora. Tengan ustedes, compañeros, muy buenas noches. Estimada doctora, muy buenas noches. En mi forma de comprender lo que nos acaba de explicar, hay un punto, ¿no? Donde yo considero que tal vez sería un punto dentro de un marco, ¿no? Dentro del tiempo de que usted estima que deberíamos llamar la fuente de 5 años. Según el contexto de nuestra investigación, tendríamos también que considerar elementos tanto a nivel nacional como internacional. Y muchas veces, como usted mencionó, es un elemento histórico lo que tenemos que llamar para considerar dentro de nuestra investigación como una fuente confiable. Eh, Ujú, yo también quisiera que también un poquito, tengo una pequeña duda, doctora, es referente, por ejemplo, hay muchas veces que la información que nos disponemos de Internet, muchas veces tratamos siempre de contar con elementos que tengan una fuente fiable en algunos casos, pero en este caso, como existen, digamos, documentación que es correspondiente a otros países a nivel ujú. europeo o a nivel americano, ¿cómo podríamos o sea, ver la confiabilidad de dicha documentación? Porque el contexto no siempre es igual a nivel europeo que el americano. Pues depende del gestor bibliográfico que están usando. En alguna de las clases hubiera señalado que entre leer libros y leer revistas científicas, las revistas científicas van a ser fundamentales, sobre todo en ciencia y tecnología, porque están absolutamente respaldados todos los estudios, entonces como consecuencia la confiabilidad es plena. Y en cada una de las áreas que ustedes pertenecen, pues existen tanto gestores bibliográficos cuanto
referencias de revistas internacionales referidas a su área, además de los gestores bibliográficos comunes, donde ustedes van a encontrar esa información. El otro aspecto es que cuando ustedes encuentran a un artículo o saben de un autor, lo único que tienen que hacer es recurrir a su ORCID respectivo con sus nombres y apellidos y allí encontrar cuántos artículos científicos tuviera a nivel internacional para generar otra validez. La otra validez es en las fuentes de las universidades. Para eso sí, cuando se trata de universidades internacionales tendremos que saber también otros idiomas porque hay importantes tesis e investigaciones en inglés y en alemán, y eso es sumamente importante. Tú dile, a ver, ¿tú qué quieres hacer, Tafi? Puedes irte al frente, yo mañana te lo voy a traer tu ropa. Vilma, estamos escuchando toda la conversación familiar de la ropa, si va al frente, va aquí o va allá. Por favor, tengan cuidado con los micrófonos y respeten a sus compañeros. Vilma A. ¿Se hubiera entendido a la consulta, por favor? Sí, doctora. Voy a hacer la investigación correspondiente a las revistas correspondientes al área científica y tecnológica. Bueno, naturalmente en el momento que uno va encontrando información, poco a poco se van planteando situaciones de índole a veces, ¿no? Y en ese momento tal vez van a nacer nuevas dudas. En ese momento queda un poquito más claro la situación. Muchas gracias. Ahora, el otro aspecto es que si está en línea, y de paso notamos porque necesariamente las revistas científicas tienen que estar indexadas y así está indexada por demás suficiente para declarar la validez, por supuesto. Lo único que hay que buscar en la tapa contra tapa o en los créditos es a qué institucionalidad internacional se adscribe esa indexación. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Luego también es importante componentes gráficos que sistematizan los procesos y el ámbito de estudio, ¿no? Por eso pongo de ejemplo aquello, cuando es mucho texto, tesis doctoral, por supuesto que tiene que ser así, si bien no necesariamente es la cantidad, sino la calidad de la presentación, pero procesos, figuras, diseños que ayuden en esa construcción va a permitir un mayor entendimiento. Es decir, entre la escritura y los gráficos tendrá que haber un equilibrio de producción intelectual escrita mayor en relación a los gráficos. Por muy técnico que fuera la propuesta doctoral. Puede ser que un tutor en informática, en ingeniería civil, en ingeniería mecatrónica me dijera lo contrario. Pero lo que pasa es que en tesis doctoral tenemos que leer la propuesta, ¿no? Sí la podremos entender como expertos, pero tenemos que tener la capacidad de leer. También hay situaciones de combinación en páginas, ¿no? Donde se puede plantear tanto el texto cuanto como las fases de elaboración de ese proceso investigativo. Esto es sumamente interesante en términos de esquematización, porque allí ya nos está presentando, digamos, un modelo concreto y específico con respecto a al planteamiento concreto. Aquí hay un ejemplo del capítulo 4, lo que les decía, el capítulo 4 como hipótesis, y se hace toda una explicación concreta y sucinta con respecto a esa hipótesis, las variables respectivas, todo el cuadro de fundamentación de la existencia de estas variables, cuáles son las dimensiones, los indicadores, las escalas manejadas. Entonces, y luego se pasa al diseño metodológico. El paradigma de investigación está establecido, cuanto al enfoque de investigación, pero por ahí me animaría que en este mismo diseño metodológico o finalmente en un capítulo anterior que se llamaría ruta paradigmática y epistémica, que separaría de los diseños metodológicos. Pero también esta ubicación de los componentes depende del objeto de estudio, depende del tema de la investigación que estamos trabajando. No todo está definido porque habíamos señalado que inclusive en la tesis doctoral, una nueva ruta metodológica puede ser también aporte y parte
de ese diseño metodológico, cuanto de la misma tesis doctoral. Aquí, por ejemplo, tipo de investigación, y nos vamos al diseño de investigación que es distinto al diseño metodológico. Entonces, habrán razones por las cuales el autor hubiera planteado en Independencia este concepto de diseño metodológico que verdaderamente no estuviera mucho de acuerdo. Los métodos de investigación, que son más fáciles, mucho más conocidos y concretos, todos definiremos en base a la ruta metódica cuáles van a ser los métodos que vamos a utilizar, pero tenemos que diferenciar de los métodos teóricos, le llamo en este momento, no estamos llevando metodología, sino producción intelectual, a diferencia de los métodos de propuesta. Lo estoy diciendo en términos muy generales, porque hay muchos más métodos. ¿Qué más? El método histórico-lógico, reitero, en la mayoría de los casos utilizamos componentes teóricos retrospectivos. Entonces, en ese caso sí es válido también el método histórico-metodológico y en todos los casos, por supuesto, el bibliográfico. Hoy en día existe una abundancia medio casi plena de que la mayoría de los programas sí pues acepta la webgrafía. Yo había dicho, hay programas que diferencian, hay otros que solamente los ponen, pero toda fuente deberá tener, ¿no?, su dirección URL respectiva para identificar la fuente y también para el pase por el sistema de Turnitin. En ese sentido, es fundamental para mí diferenciar para el artículo científico, para la tesis, para el primer avance de tesis, para el 50% de la tesis, para el segundo artículo, diferenciar las fuentes, porque un material audiovisual interesante que puede ser un congreso mundial. Doctorita, buenas noches. Buenas noches. Perdón, ¿tiene el micrófono apagado? No, realmente no. Se Quiero escucha saber si... bien, doctora. ¿Ah? Está normal, se le escucha bien. Ah, ya, muchas gracias, Williams, porque ya me asusté, dije, toda la grabación se fue. Vamos a validar esto, por favor. Doctora, escucha. Ya, 2 personas me oyen bien. Eso quiere decir que la muestra de 2 alcanza para 22. Entonces, la persona que me dijo que no se oye, por favor, solucione su dispositivo. Estaba en que el aporte tiene que ser también desde lo teórico, pues me perdí, notarán. El aporte tiene que ser desde lo teórico, el aporte tiene que ser desde lo bibliográfico y tenemos que diferenciar. Y aquí estaba poniendo un ejemplo, porque alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo podemos validar si es un buen material y es una fuente que sirve para nuestra tesis doctoral? Ya he dado las razones. Pero, ¿y qué haríamos con un último congreso que se hubiera realizado en la Unión Europea con respecto a la inteligencia artificial y la mecatrónica, que es objeto de estudio de mi tesis doctoral? ¿Eso lo vamos a poner en bibliografía? No creo. Realmente no creo. Por tanto, no es suficiente poner que solo el método bibliográfico es importante, porque si yo he identificado en línea el último Congreso Internacional de la Unión Europea para el ejemplo que he puesto, este Congreso, en sus partes importantes, porque he hecho relevamiento de ponencias de expertos, he encontrado qué mes, a qué hora, qué día se ha hecho, esto también se tiene que citar. No nos podemos cerrar solo al material impreso, ya sea virtual o ya sea físico. Todo, absolutamente todo vale. Teniendo todo a nuestro alcance, todo vale y todo se tiene que citar, porque resulta que hay teorías, hay hallazgos, hay propuestas que están en el último congreso y todavía nada ha sido editado, nada ha pasado por revista científica y nosotros debemos estar atentos porque realmente la altura de este programa doctoral en ciencia y tecnología es bastante alto.
había señalado que si nosotros elegimos ruta cuantitativa, cualitativa, mixta o lo que sea, evidentemente el Turnitin, como la definición del tamaño de muestra, pues nos va a sacar como similitud. Y nosotros sabremos identificar que al ser una fórmula universal, pues no la tenemos que considerar como similitud y puede ser parte también más bien de las similitudes. Como consecuencia, tanto para las revistas científicas cuanto para las tesis doctorales, el tratamiento de las similitudes debe ser totalmente independiente. Las técnicas e instrumentos de investigación, todos definirán. Hay personas que dicen el cuestionario es para lo cualitativo y la encuesta para lo cuantitativo. Por favor, analicen, revisen esos aspectos y esas diferenciaciones. Y las observaciones tienen razón de ser en cualquiera de los métodos. Los instrumentos, si bien se establecen, como en este caso, ¿verdad? Yo veo a rasgos generales que los instrumentos de investigación se han teorizado. Dice, según este autor, la medición de objetiva es la clave para la investigación cuantitativa. Por tal motivo, en las investigaciones descriptivas, correlacionales o explicativas, la evaluación es una pieza clave cuando uno de los constructos es el rendimiento académico, aprendizaje, etc. Yo observo teorizaciones en componentes metódicos, los observo. No digo, todo lo que usted quiera teorizar, póngalo en su debido lugar. Cuando estamos hablando de marco metodológico, no hay razón de teorizar, sino que más bien tenemos que definir qué instrumentos vamos a utilizar, qué se llaman estos instrumentos, porque en estos instrumentos, en este programa doctoral, más bien pueden ser parte del aporte y nosotros crear nuevos instrumentos. Mucho cuidado. No es este el momento para teorizar, para eso hay un marco teórico. Este marco metodológico solo tiene un carácter de enumeración de componentes, de instrumentos, de técnicas o lo que fuera que es lo que se va a trabajar, pero seguimos teorizando capítulos metodológicos. La validez y la confiabilidad, que es la parte final. En algunos casos se trabaja inclusive con aspectos de objetividad e inclusive dice etapas en la selección de instrumentos. Yo digo, bueno, pues, o sea, en el título anterior directamente tenía que haberse hecho la descripción. Los instrumentos son A, B, C, D. En la etapa 1 se va a utilizar el instrumento A que tiene estas características y se ha logrado esta propuesta porque va a medir esto, esto y esto. En la etapa B, el segundo instrumento porque tal y tal, y el instrumento es de creación suya personal. Eso esperaría como tutora. Hay algunos otros instrumentos como hojas de observación para esta tesis que en evidencia sí es importante establecer la forma, cuáles son las características, pero ya no teorizar, ¿no? En el punto 586 cuestionario, considerando a Fernández, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas. Estamos en etapa doctoral, colegas, y lo digo con el debido respeto para el autor y autora de esta tesis doctoral, cuanto para el programa, cuanto para la universidad. Me animaría a decir que sí lo aceptan una tesis de pregrado para nivel de licenciatura, pero a este nivel ya no. Ya no, porque se entiende que todos y todas estamos trabajando más con la elección, la pertinencia de la elección y la aplicación de estos instrumentos técnicas, pero no la teorización. Realmente no. ¿Qué más? Aquí hay otro ejemplo. Modelo de diseño y evaluación para la construcción de cubiertas de calidad de la ciudad de Potosí. Otra vez, una nueva tesis. Y notarán, va cambiando la forma. La introducción, noto que sí es una estructura de la universidad, donde la introducción solamente es un primer capítulo. E imagino que en esto se toman en cuenta las páginas previas. Entonces, en el capítulo 1, como en el anterior ejemplo de la anterior tesis, pues se trabaja con la problemática de la investigación y todos esos aspectos que hacen a esta problemática. Diferente porque hay un punto 1.2 que se refiere al objeto de estudio en específico.
la pregunta de investigación, la formulación del problema, preguntas secundarias. Y yo aquí entro en una contradicción otra vez distinta a lo anterior y digo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a trabajar con preguntas de investigación o qué? Me estaría llevando solo viendo el índice a una propuesta de investigación estrictamente cualitativa, pudiera ser, aunque el planteamiento del objetivo general y los objetivos específicos también me estuvieran hablando de cuantitativa, porque de paso hay una justificación económica, inclusive ambiental y científica. Eso habrá que analizar. Los posgrados, todo el tiempo debemos estar haciendo la revisión y los ajustes. Para mí, si bien hay una estructura genérica, cada tesis debería amoldarse a la lógica del proceso de investigación y no necesariamente contar con todas las partes. Notarán, en este caso, el marco epistemológico capítulo 2 va antes. La identificación del modelo, dice, y la construcción del modelo epistemológico, y en capítulo 3, el sustento teórico. Los componentes son los mismos, sus tesis doctorales, entiendo, les van a solicitar que tenga estado del arte, marco conceptual, marco teórico y marco referencial, 4 componentes de ese sustento teórico, y en este caso no va, para este ejemplo, no va unidad de análisis, población y muestra, no va al marco metodológico, sino va al sustento teórico. ¿Es eso marco referencial? Me hago la pregunta. Habrán razones de haber incluido en este capítulo 3, pero no creo que la población y la muestra se haya teorizado. Por favor, piénsenla bien el momento que ustedes están planteando esa estructura de tesis doctoral, porque aquí el capítulo genérico dice sustento teórico y sí ha incluido el referencial, el sustento teórico, pero no es finalidad de técnicas, instrumentos, población y muestra sustentar teóricamente. Los resultados de investigación para todos y todas va a ser el mismo, independiente. Tengan mucho cuidado, colegas, en plantear sus cuestionarios, encuestas y no sé qué, que es el común denominador, pero cuidado que también los validadores de estas encuestas, cuestionarios, sea como por aquí pasó. Mucho cuidado. La validación antes de la aplicación tiene que ser fundamental. Y lo interesante en este caso es que el capítulo 6 sí es la propuesta y que el capítulo 7 es la validación de la propuesta, y allí se define que el método de validación es el método Delphi, ¿no? Entonces, entendería que la estructuración está mucho mejor que la anterior, que les había planteado que estaba primero la presentación de resultados, las conclusiones y recomendaciones y luego la propuesta. Para ningún caso, desde ruta subjetiva, investigativa, propositiva, tutorial o como tribunal, en mi caso, permitiría que la propuesta se vaya después de conclusiones y recomendaciones. Entiendo que la propuesta es la base, es la columna vertebral de toda esa tesis doctoral, y así como se plantea la validación, pudiera plantearse también al final las conclusiones y recomendaciones. Y por supuesto, el índice de figuras, el índice de tablas y todo aquello es fundamental. La introducción, habíamos dicho, son pocas páginas, dependiendo, porque hay capítulos y tesis doctorales donde en la introducción se hace la problematización, la justificación, la formulación del problema y otros aspectos, y denota que en este ejemplo verdaderamente no, sino sencillamente la descripción del contenido de la tesis como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Tal vez todos están en sus dispositivos, llegando a casa, comprando, buscando un regalo.
Doctora, buenas noches. Adelante, Javier, ¿eras tú? Sí, sí, soy yo. Estoy aprovechando el break, va a disculpar. Tengo una duda precisamente de lo que está comentando con una actividad y Ajá, realmente va a disculpar. En esto de la introducción con la actividad que tenemos, ajá. ¿simplemente se debe hacer la descripción como está mostrando en este ejemplo o hasta qué punto debemos llegar? Creo que es la tarea 2. Sí, definitivamente tiene que ser absolutamente sistematizado. Por favor, no se preocupen, porque han visto esta tesis doctoral tiene 300 páginas y el trabajo de ustedes, imagino, no superará las 15 páginas, pero creo que he dicho solamente 8 y 10. O sea que la introducción es la introducción, ¿no? Pero no se olviden que hay un resumen que va a sistematizar todo el contenido del trabajo final y la introducción solamente nos va a hablar un poco de la disciplina, el contexto y la intencionalidad. Tal vez así hubiera respondido mejor. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muy buenas noches. Adelante, Marcelo. Bueno, primero que nada, un saludo cordial, un saludo a todos los compañeros. Una consulta, bueno, duda se me presentó de acuerdo a los dos trabajos que usted nos ha ido describiendo. Hay mucha variabilidad en cuanto se refiere a la estructura Sí. de los trabajos como tal. Ujú. Y en cuanto a nosotros, cuando tengamos que ya empezar a hacer el trabajo como tal, Ajá, ¿en cuál nos vamos a basar? O si vamos, bueno, seguramente en este caso la universidad cuenta con su estructura, entonces así es, tendríamos que respetar eso nosotros y si tiene no sé, si llamarlos incoherencias, porque en el anterior trabajo que nos mostró, conclusiones estaba antes de la propuesta. así es, Entonces, y hay una incoherencia, considero particularmente, si es que la universidad nos da esa estructura y ese formato como tal, tendríamos que seguir de la misma manera. Entonces, ahí me entra una confusión y cómo hacer, porque usted nos recomienda que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer, pero si es una asignación o consigna directamente de la unidad académica, en este caso la Universidad Ujú. Pública del Alto, entonces, ¿cómo tendríamos que trabajar o qué tendríamos que hacer en este caso? Como debiera ser en un nivel doctoral, la universidad plantea la estructura correspondiente y la estructura correspondiente supone con los contenidos que se consideran pertinentes para la construcción de toda la tesis doctoral. Entonces, a la par, reitero, entre el tutor y el tesista van a analizar de la estructura cuáles son los componentes y cuál es el orden de los componentes y por supuesto si existe la pertinencia correspondiente en esa estructuración o cuál más y cuál menos. De pronto, si la estructura nos hace un planteamiento de que necesariamente tenemos que presentar el estado del arte, pero el estado del arte se entiende como la identificación de las investigaciones, artículos, propuestas, proyectos, programas anticipados vinculantes al objeto de estudio, pero ¿qué tal si en vez de presentar un estado del arte, reitero, como aporte de tesis doctoral, en vez de presentar referencias de investigaciones anteriores, nos ponemos a presentar políticas de países referidos al objeto de estudio, donde nosotros ya no vamos a hacer una teorización de lo que es el estado del arte, sino que vamos a decir que en relación al desarrollo de la investigación se considera pertinente trabajar estrictamente en modelos de políticas, por decirles, medioambientales con respecto a cambio climático que hacen 10 países a modo de análisis y para mí eso es estado del arte. Pero autores, revistas, libros dicen que el estado del arte es lo que ya he dicho, ¿no? Investigaciones anteriores. Yo digo no, porque el estado del arte para mí va a ser qué estrategias y políticas internacionales nosotros encontramos en los países, en la Unión Europea, no sé, en países asiáticos, que nos están hablando de esto, del problema climático en relación a las leyes de medio ambiente. Y para mí eso va a ser mi estado del arte. Puede ser que un tribunal le diga, no, es que el estado del arte no es esto. Y yo le digo, bueno, va a disculpar, aquí la tesista soy yo,
quiero hacer un aporte científico y también concebir el estado del arte desde esta otra lógica. Y por supuesto, eso lo voy a convertir en un artículo científico y voy a hacer una nueva propuesta teórica científica de lo que también puede ser un estado del arte. Y se convierten en autores auténticos de una nueva forma de entendimiento del estado del arte. ¿Me están entendiendo? Hay condiciones, inclusive hay estructuras que describen, en el estado del arte ustedes deben hacer tal cosa. En la formulación del problema debe ser diferente, ¿no? Ciertas descripciones. Pero estamos a nivel doctoral. A nivel doctoral, todo puede ser propuesta. Sí tengan mucha paciencia a la revisión con sus tribunales, sobre todo, porque nos podemos encontrar con tribunales que siguen solo y exclusivamente una ruta paradigmática positivista y no va a ver cuándo le convenza. Entonces, para eso también tendrá que haber el tribunal especializado en el tema, cuanto al tribunal especializado en el paradigma en el cual yo estoy trabajando, he sido formado y la ruta que pretendo seguir a futuro a partir de mi tesis doctoral. Como consecuencia, la tesis doctoral no es el fin, ¿no? Más bien es el inicio de un proceso y siguientes propuestas que ustedes la van a hacer como qué, como profesionales, como académicos y también como investigadores independientes. No, la universidad nos va a plantear esto. Ya estoy trayendo el ejemplo. Alguien lo puso después la propuesta, alguien lo puso antes. Si tuviéramos la oportunidad de leer toda la tesis, tal vez hallaríamos la fundamentación de la diferenciación entre una y otra, porque ahora solamente estamos viendo una generalidad para encontrar esa diferenciación. Entonces, a la pregunta, ¿qué hacemos? Porque en mi caso yo veo que la propuesta tiene que ir antes. Alguien va a decir, yo creo que en mi caso tiene que ir la validez de los resultados, la confiabilidad de los resultados y después hago la propuesta. Porque hay mediciones que tienen que ver a través de procesos, de máquinas y no sé qué y no sé cuánto, y recién yo me voy a convencer en una prueba de 5 veces que sí, este es un aporte científico. ¿Notan? Dependerá del caso y del objeto de estudio. Nada es decreto supremo, nada está definido. En producción científica pueden haber variabilidades de estructuras en relación a propuestas. ¿Por qué? Porque algún objeto de estudio va a merecer una prueba de aplicabilidad, inclusive en situ, ¿no? Como si fuera trabajo de campo. O sea, investigado esto, he propuesto esto, pero tengo que llevarlo a la validación y la confiabilidad, y este proceso me va a durar 5 meses. ¿Por qué estoy dando también esta respuesta? Para que ustedes se anticipen. La producción intelectual tiene que ser anticipada, colegas. O sea, ya tienen la capacidad suficiente para trabajar en este sentido. Como consecuencia, sus procesos de investigación, indagación y todo, ¿no? Vayan trabajando sus trabajos de campo, vayan haciéndolos, vayan investigando, vayan entrevistando. Alguien me dijo alguna vez, pero si nos adelantamos y luego la universidad nos pone en la condición de cambiar, de que esto no está bien y todo, pero ustedes le van a dar la viabilidad de aquello que hubieran avanzado, porque ustedes son los autores y del pleno dominio del proceso. Y en ese caso, por supuesto, va a ser un diálogo pleno entre su tutor, tutora y ustedes mismos de decir, bueno, la universidad nos está condicionando esto, quiere que cambiemos esto. Pero esta información la podemos relevar desde este punto de vista y nos va a dar este resultado, porque ya es el nivel doctoral. Ya es el nivel doctoral, a nivel de maestría, como que estamos condicionados. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es su objetivo? El objetivo tiene que estar en relación a sus variables, dependiente, independiente. A nivel doctoral, en los 3 años, sí van a haber cambios. Sí van a haber cambios. Estos cambios inclusive tienen que estar fuera de esas condiciones administrativas. No, usted ya ha presentado su título y su título no se cambia. No, pues llega un momento que tiene que cambiarse. Porque en ese proceso de intencionalidad anticipada de una fase prefinal, no tan yo ya estoy planteando otra metodología, de una fase prefinal de validez y confiabilidad, nos estamos encontrando que es necesario la aplicación in situ, en campo, durante 5 meses. Y no nos da el resultado al 100% y tenemos que hacer unos ajustes. Eso también puede ser parte, como el diseño metodológico,
como fase de prueba prefinal y fase final. Ya le estoy dando otro título, ya le estoy dando otra dimensión. En ese sentido, soy investigador científico y voy a ir ajustando y engranando en el proceso. Eso quiere decir también que cada uno y cada una venimos de diferentes escuelas. Lo cualitativo puede tener sus cambios y lo cuantitativo también. A la programación, no sé, de un sistema, de algo para una institución y no sé cuánto, al experto científico informático, va a haber fases que le van a resultar y otras que no, y van a tener que hacer cambios. Pero estos cambios tienen que ser incluidos en el proceso porque son procesos metódicos anticipados que se los ha aplicado en práctica. Y así se estuviera entendiendo. Entonces, no hay condición para mí reglamento definitivo. Hay que ir adaptando, amoldando, engranando y todo lo que se hace tiene absoluta validez. Solo que tenemos que saber en qué fase y en qué momento vamos adoptando y adaptando. En esta segunda tesis, otra vez el planteamiento del problema, la situación del problema, qué cosa más, la delimitación temporal, el enunciado del problema, el objeto de estudio. El objeto de estudio de esta investigación, por ejemplo, son las construcciones y estructuras metálicas en la ciudad de Potosí. Interesante. Todas las justificaciones, teórica, justificación práctica. En justificación teórica dice, se basa al modelo de diseño y evaluación y su alcance para construcción de cubiertas de calidad en la ciudad de Potosí. Interesante, debe haber una nueva teorización con respecto a eso de las cubiertas metálicas, ¿en base a qué? Al clima, al carácter urbano de la ciudad, al no sé qué y no sé cuánto, y debe haber pues una serie de fundamentaciones al respecto. Fundamentaciones social, económica, política, ambiental, científica. Mucho cuidado con la declaración de la justificación científica, por favor. Ahí lo dejamos por respeto. Y también el autor ha presentado las variables dependientes e independientes correspondientes. Como consecuencia, esta tesis tiene que ser pues nomás cualitativa. El marco metodológico, qué modelo elegido, cómo hace la construcción de este marco metodológico, hace la elección de rutas epistémicas basado en determinados autores con respecto a ese marco metodológico, y es absolutamente breve y simple. Pensaría yo que primero hay que ver la ruta paradigmática, pero veremos. Si es la estructura de la universidad y es una condición, habrá que adaptarse también a esa estructura de la universidad. En marco metodológico, paradigma de la investigación y enfoque, yo hubiera puesto como 4.2 eso de la ruta epistémica, dependiendo. Habrá que ver, los diseños de investigación pueden ser a través de gráficas y todos los siguientes componentes como han sido los anteriores. Entonces, en índice estaba como que marco referencial, ¿se acuerdan? Sin embargo, también es parte del marco metodológico y lo pongo así de forma genérica y en el fondo digo, lo importante es llevar adelante este proceso y en la página 90 y tantos me encuentro otra vez con un marco metodológico, un sustento teórico, un marco metodológico, etcétera. Tenga mucho cuidado cuando hacen las propuestas para ver que no confunda con respecto a la estructura general. Y la validación mediante el método Delphi, cada quien elegirá cómo logra la validación, con qué instrumentos trabaja, con qué tiempos, porque también se pueden hacer validaciones con la aplicación no solo en la ruta, en el ámbito, en la fábrica, en la empresa, en, no sé, en el camino que uno ha elegido, sino que puede hacer validaciones prácticas prefinales, aunque la metodología y la teoría de la validación no da esta probabilidad. Ahí está toda la situación de la validación, estrictamente cuantitativa, con la demostración específica y concreta, presenta las conclusiones y allí pasa a las conclusiones y recomendaciones, que como bien sabemos, hay que hacer una recuperación de la formulación del problema, de la problematización en sí, de los objetivos planteados, cuánto, de todos los resultados que se hubieran relevado tanto en la etapa de
validez cuanto en la etapa de confiabilidad. Las recomendaciones finales están breves, dependiendo. Conclusiones y recomendaciones siempre nos debe llevar a pensar que este es un objeto de estudio, es un aporte científico, pero que en prospectiva puede ser la primera fase de una siguiente investigación. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Buenas noches, doctora. Sí. Sí, he visto que el índice, Ujú, en la parte del índice, no ve que tiene unas líneas segmentadas después de cada título y ujú, el número, y solamente hay una partecita. He visto que Word sí te genera, pero te genera no todas las líneas programadas. O sea, está ujú. programado y eso, entonces, sí, en esa parte, en el índice. Y no que no sé si las líneas segmentadas no llega hasta el final, entonces creo que lo hizo manual. Ya. También que la sangría en algunas partes sí está dando y en algunas no. Y Ujú. no ve que en el protocolo ya he visto, justamente estuve viendo y ahí te dice justo pues que tiene que ser de 1.5, no ve en el espacio de Sí, el interlineado. en el interlineado, sí. Y he visto que está más, no sé si lo ha hecho porque quería espaciarlo o algo No, así. es la fotografía. O sea, nos está engañando la imagen porque lo que yo he hecho es fotografiar las páginas, ¿no? Para Ah, ponerlas bueno. al Ah, PowerPoint y realmente está en ya. espacio y medio, debo ser sincera. Ah, ¿Ya? ya, entonces está bien. No, bueno, de todas maneras, la parte segmentaria, nunca he visto que haya, antes del número, por ejemplo, el 8 Ujú. veo, y unos 6 7 8 puntos creo que veo, y no veo el resto que genera, bueno, el Word genera automáticamente, ¿no? Sí, Tal claro. manual Ujú, parece, o no lo ha hecho, no lo ha generado ujú, sistemáticamente, ¿no? ujú, Bueno, es una observación, y sí he notado que tal vez metodológicamente no está cumpliendo, ¿no? En algunas partes que ha mostrado, no está cubriendo lo que, la expectativa que debería ser, porque debía de engranar en el protocolo, cada pedido que hace y debía ser, ¿no? Por lo menos desde justificación, ¿no? Para adelante. ujú, ujú. Si la propuesta de Pues, estudio al final tal vez se ha equivocado, el hecho que le agregue y lo agregó al final, ¿no? No sé, tal vez a la rápida lo presentó. Solo ujú. Ahora, eso. nuestras observaciones, Williams, la tuya, la mía y de todos, es con el debido respeto. De un trabajo defendido a un siguiente trabajo, siempre van a haber mejoras. Pero Claro. Ujú. si el autor, la autora, el tesista, el doctor quiere darle esta manera, esta forma, este estilo de 8 puntos a la forma de índice y todo, me parece bien, es una cuestión solamente de forma. Lo más importante es hallar aquí el aporte científico. Eso es absolutamente sustantivo. Entonces, hubiera traído ejemplos en esta ruta corta de producción intelectual 2 referido a perdón, a las revistas científicas que todavía no están indexadas, pero sí tienen que cumplir con esas condiciones y también algunos ejemplos dos ejemplos de tesis doctorales que va a servir como visión, como observación, pero sobre todo como visibilización de lo que nos toca hacer en el tiempo. Están ya en el módulo 15, como consecuencia faltarán, qué sé yo, 8 o 10 módulos y pues las tesis ya pueden ir avanzando de forma independiente. Claro que hasta que no terminasen esa etapa intermedia de maestría, hasta que no terminasen el perfil de tesis de doctorado, pues no estamos seguros de que el tema, el perfil, la metodología y todo estuvieran aprobados. Pero ustedes ya vayan construyendo su propia biblioteca de fuentes de distinta naturaleza en todas las rutas para ganar tiempo, ¿no? De manera que yo siempre digo, cuando están en el último módulo, por más que sea taller 2, taller 3 o lo que fuera, que ustedes ya tengan muchas fuentes para elegir, para definir, y no sea que en esas últimas etapas estén llevando más tiempo en los gestores bibliográficos y la ubicación de la información, porque aquí ya hemos planteado cuáles son las fuentes, que las revistas y artículos científicos, mientras estén en revistas científicas indexadas, por demás suficiente. Hoy en día la tendencia es esa. O sea, en la mayoría de los programas doctorales, aquí y afuera se dice, ¿qué es lo mejor leer? Eso,
productos finales. Tesis doctorales finales son los mejores libros, por más que nos encontremos con situaciones de forma y de fondo. Qué bien, eso quiere decir que ustedes como autores ante una propuesta anterior le van a dar la calidad y la jerarquía respectiva. Y lo último, casi para cierre, antes de que llegue la Navidad, estas son las preguntas que están en el foro. Hay un buen número de doctorantes que ya han avanzado estas preguntas y soy reiterativa por última vez. Valen las preguntas del foro en plataforma. ¿Cuánto? Hay 1, 2, 3 personas que han preferido elegir las preguntas que yo hubiera mandado en WhatsApp. Ambas rutas valen, las tomaré en cuenta. ¿Qué más? La tarea individual, esta es de plataforma, esta otra es de plataforma, y hay otras 2 tareas que es absolutamente distinta, ¿no? Distinta, absolutamente distinta, con respecto a las tareas que he mandado por WhatsApp. No habrá problema en que yo hago una revisión de unas o de otras. Hice la captura del trabajo final. El trabajo final dice, apertura 10 de diciembre de 2024, cierre lunes 6 de enero de 2025 a las 23:59. El cronograma nos los mandó el doctor Callata y yo hice la captura directa para que lo veamos. Hubo alguien que dijo, está hasta el 2025, que no se confundan, pues verdaderamente el Día de Reyes concluye este módulo en la modalidad asincrónica, donde todos van a estar trabajando en su producto final. Y allí está la consideración. Es solamente un artículo con 8 citas bibliográficas, webgráficas, audiográficas. Ustedes ya verán. No se olviden aplicar normas APA. Y este artículo, la extensión mínima es de 8 páginas. Si alguien quiere hacer más, si alguien quiere hacer menos, sin incluir la bibliografía, las 8 páginas deben ser de texto. Y en ese sentido, imagino algunos recuperarán un trabajo anterior, de un módulo anterior, de una experiencia anterior, de no sé qué anterior, pero al momento de la revisión yo haré el pase por un antiplagio, ¿ya? Por un antiplagio. O sea que asegúrense de hacer las citas correctas, asegúrense de hacer parafraseos en vez de mucha cita, asegúrense de hacer las propuestas, por favor. ¿Por qué? Porque en esta producción intelectual hemos trabajado que la construcción tiene que ser independiente, que hay equipos editoriales que trabajan en la revisión sucinta, expresa y explícita de lo que ustedes van a escribir, y pues ninguna revista a nivel internacional pasa si es que el porcentaje de similitud es alto. ¿Ya? Yo tengo las herramientas correspondientes y debidas para hacer este trabajo. Si ustedes se animan, hay muchos programas de antiplagio en el Internet. Por favor, apliquen cualquiera de ellos, porque al final solo van a ser 8, 10, 12, 14 páginas donde ustedes van a poder poner por página en qué situación anda el tema de la similitud. Hasta aquí hubiera llegado a esta producción intelectual 2. Verdaderamente ha sido un honor encontrar y reencontrar a unos, conocer a otros y a todos, sobre todo la valentía plena de que ustedes sigan esta ruta doctoral y por favor sean perseverantes. No es fácil, son 3 años y es lo que toca. Y de forma interna, yo en este tiempo, como he estado el fin de semana, ha habido alguien que me ha escrito a las 11, ha habido alguien que me ha escrito a las 7 de la mañana, ha habido alguien que me ha mandado mensaje. Mi responsabilidad es estar pendiente y tratar lo más posible de dar respuesta. Vamos a tener tolerancia un poco la Nochebuena, mañana en la noche, más el día feriado, pero después el resto de los días trataré lo más posible de responder. ¿Listo? Ever tiene la mano levantada. Muchas gracias, profesora. Bueno, en realidad, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? Que ya están justamente investigadas a nivel mundial, ¿no? Si nos vamos a un país europeo, capaz los países acá cerquita, Argentina, digamos, Brasil, Colombia. Yo soy médico veterinario, le hablo desde el punto de vista de la producción y la sanidad animal, ¿no? Si al ver que ya está investigado en otros países, pero nosotros queremos hacer ese mismo trabajo,
acá en Bolivia, con la realidad que tenemos, igual se consideraría plagio, estimada profesora. No, pues, o sea, lo que tienes en otros países son referentes. Son referentes teóricos, son referentes metodológicos, son referentes epistemológicos y se entiende desde todo punto de vista de lo que tú trabajas con un objeto de estudio específico, donde el relevamiento de datos, la caracterización del fenómeno, la propuesta va a ser totalmente distinto, porque no es lo mismo Bolivia que Alemania, Bolivia que Chile, Bolivia que, no sé, pues Japón, ¿no? Y hay elementos que van a ser diferentes. O sea, mucho cuidado con eso, colegas. En ese sentido, una cosa es que el objeto de estudio sea el mismo, pero sobre todo para la tesis doctoral, ¿no? La pregunta va a ser, ¿cuál es tu aporte científico diferente de lo anterior existente? Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado con eso. O sea, lo doctoral es que el aporte científico es para Bolivia y es para el mundo, ¿no? Eso está claro. En ese sentido, estamos hablando de una verdadera autenticidad y de una propuesta científica que en evidencia no encontramos como solución o resolución con respecto al fenómeno o la problematización planteada. Ahí la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas noches, estimada doctora. Perdone la molestia. Sí. Tengo algunas consultitas. Ajá. Referente a lo que, bueno, reiterando lo que usted mencionó, tanto el documento subido por parte de su persona al grupo de WhatsApp como lo que está en la plataforma, cualquiera de los dos podemos optarlo para subir a la plataforma, ¿verdad? Así es. Ustedes eligen. Perfecto. Y mi segunda consulta, doctora, tal vez quisiera pedirle si nos puede aconsejar tal vez qué software de antiplagio podemos utilizar, puesto que en Internet uno ve plasmado bastantes tipos de plataformas. Por ejemplo, creo que en un momento usted mencionó Turnitin. Sí, pero Y el Turnitin no lo tenemos, ni ustedes, ni la universidad, ni yo, ni ninguna universidad. ¿Ya? O sea, estos son servicios externos pagados, pagados, por si acaso, por favor. O sea, hasta ahora no conozco una universidad boliviana que tenga toda la licencia correspondiente a el tema del Turnitin. Solo se hacen contratos temporales específicos y concretos para etapas concretas y específicas y que pasen todas las tesis doctorales que necesitamos que pasen, ¿no? Porque es un servicio carísimo y la licencia es muy cara, muy cara. El de Turnitin es demasiado caro, entonces nosotros lo que hacemos es terciarizar el servicio y hacer contratos externos, si se quiere, y no tenemos el servicio como sistema universitario, lo digo en términos generales, en respeto a que en este momento estoy bajo la camiseta de la Universidad Pública del Alto. Eso es. Después, cualquier otro que ustedes pongan sin nombrar, realmente no me da ni para nombrar ni para clasificar, porque uno pone en el Google antiplagio. Son todos bastante interesantes. No hay uno que yo tenga preferencia desde ningún punto de vista, pero sí yo me voy al servicio pagado. Eso, muchas así. gracias, doctora. Eso es. Ujú. Eso es por eso. O sea, yo necesariamente hago uso del servicio pagado, pero para el caso de ustedes, por favor, solo apliquen antes de subir su trabajo cualquier servicio gratuito. ¿Ya? Para este momento, por favor, todos y todas, a través de 3 frases cortas, una sistematización de esta ruta de reflexiones con respecto a producción intelectual 2, recibo en este momento en mi WhatsApp 3 ideas clave de este módulo de producción intelectual 2 que sistematiza su comprensión del contenido, pero sobre todo de las reflexiones tratadas. De forma interna a mi WhatsApp privado, estoy atenta. Esperaré 5 minutos para esa construcción. No alcancé a escuchar también cuál es la pregunta, perdón. 3 ideas clave que sistematizan esta ruta de reflexiones en producción intelectual 2
para enviármelo de forma interna a mi WhatsApp privado. Adelante, doy 5 minutos. Gracias, profesora. La consigna fue clara. Dije 3 frases cortas que sistematizan el proceso de reflexión que hubiéramos llevado en producción intelectual 2. No dije 3 palabras, dije 3 frases. Por favor, las personas que tienen que rectificar sus envíos, estoy atenta. Como consecuencia deben ser frases sustantivas, sistematizadas, pertinentes y en concreción. Para los números de celulares no registrados, lo primero que me deben poner es su nombre y su apellido, porque de las personas que estuvieron en clases ya los tengo a todos registrados, pero en esta última clase me están llegando números de celulares no registrados. Sus envíos podrán hacerlos como hora límite hasta las 10 de la noche.
Mientras tanto, pues me voy despidiendo en la modalidad sincrónica. Alex Alanes, Carlos Coronel, Cristina Mejía, Diego Alberto Goitia, Ever Quenta, Ever Maita, Gerardo Valdés, también para Gustavo Poquechoque, Javier Durán, Jorge Emilio Mamani, Jorge Enrique Iglesias, Juan Carlos Poquechoque, Luis Bedia, Marcelo Arancibia, Milton Espinosa, con Mónica, que no sé el apellido y no logré que me responda, Nicome de Saavedra, Paola Tatiana Mamani, Susana Vino, William Choque, Vilma. Les deseo una feliz Nochebuena y un venturoso 2025. Que todo lo logrado en este 2024 reavive su ser, su mundo espiritual, su mundo físico, y que también abriguen esperanzas para el 2025, de manera que Dios, el niño Jesús o cuanto ser supremo ustedes crean, les permita entender que mientras hay salud y vida, todo es posible. En este tiempo ustedes saben, quebró un poco mi salud, sin embargo, con el apoyo de ustedes hemos podido llevar adelante esta ruta corta de reflexiones con respecto a la producción intelectual y las oportunidades que ustedes tienen a futuro. Agradezco a Dios por haber reencontrado a doctorantes que habíamos llevado adelante transdisciplinariedad, así es como me acuerdo, y también el haber conocido a los otros colegas que estando o no estando aquí presentes, pues han tenido la oportunidad de dar su palabra. Que Dios bendiga sus vidas, su ser, y que la oportunidad del despertar de cada mañana sea un pleno agradecimiento. Podemos seguir adelante con humildad, con entereza, con perseverancia, pero sobre todo con la bendición divina o del Ser Supremo en quien nosotros creemos. Felicidades a ustedes, a sus familias, y que el día que estén en su defensa de tesis doctoral, lo que más hagan es automotivarse, congratularse a sí mismos y agradecer a sus familias porque también han sido parte de este proceso. Que sus rutas profesionales sean significativas y donde ustedes estén, pues sean reconocidos plenamente desde su esencia y su humildad científica. Un honor haber compartido, sigamos adelante. La vida es así, todo principio tiene su fin y pues tratemos de sentirnos bien, sentirnos agradecidos y abrazar la vida por sí misma porque nuestros seres queridos nos dan también razón de vivir. Buenas noches a todos y todas, feliz Navidad y que el 2025 nos sorprenda porque tenemos la oportunidad de existir hoy, mañana y siempre. Buenas noches. Recibo los mensajes de Paola Tatiana, de Susana Vino, de Paola Mamani, de Ever Quenta, de Javier Durán, y sigamos adelante. Los atiendo a todos y todas en todas sus consultas. El plazo en evidencia para sus trabajos finales es el 6 de enero, pero dije que intentemos anticiparnos para que yo haga la revisión, hagan sus ajustes y podamos resolver unos días antes con esas devoluciones. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a todos. Feliz Navidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Chao, chao. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches.